Buenos días, ingeniera. Buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora lo voy a ver. Este es nuestro video del postlaboratorio de la práctica número 5. Mi grupo está conformado por mi persona, David Ricardo Seguer, y mi compañera Génesis Abigail Pérez Ochoa. Pues vamos a comenzar con un breve resumen de esta práctica. La práctica de laboratorio número 5 tenía el nombre de indicadores ácido-base y preparación de un indicador de col morada. Esta práctica se realizó el día jueves 2 de octubre del presente año y esto tuvo como objetivo, como propósito, comprender el funcionamiento de los indicadores ácido-base, tanto sintéticos como los naturales, mediante la observación de sus cambios de color en distintas disoluciones que se realizaron. Asimismo, se determinarán valores aproximados de pH utilizando papel tornasol. Vamos a comenzar definiendo qué es el pH. Pues el pH es una medida que indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o disolución. Este valor viene desde del 0 al 14. Los valores menores a 7 pues nos indican que la sustancia o la disolución es ácida. Si el pH es 7, nos dice que está en un estado neutro, no es ni ácido ni alcalino. Y los mayores a 7 pues son sustancias que son alcalinas. En esta práctica nosotros utilizamos 6 indicadores de pH. El primero fue la fenolftaleína, el rojo de metilo, el azul de bromotinol, el azul de timol y un activador de col morada que se realizó previo a la práctica. Y pues el papel de pH o tornasol. Vamos a empezar diciendo que, bueno, cuál es el rango, qué es qué cambio físico se puede observar utilizando la fenolftaleína. Pues bueno, aquí en esta diapositiva nosotros pusimos como los colores que torna y pues vamos a empezar con la fenolftaleína, que dice que el pH, el color que toma es incoloro cuando el pH es de 1 a 7, cuando el pH es 8 es un rosado ligero, si es 9 o 10 de pH es el color que se torna es fucsia y del 11 al 14 es rojo violeta. El siguiente es el rojo de metilo, que el pH del rojo de metilo, cuando el pH es de 1 a 3, pues es rojo. Cuando es 4, se torna a un color como, bueno, va tirando más cerca al color anaranjado. Cuando es 5 y 6 en amarillo. Y del 7 al 14 un amarillo brillante, se podría decir como que fosforescente porque brilla un poco más. El siguiente indicador fue el azul de bromotinol, que cuando el pH es de 1 a 5, pues se torna un color amarillo. Cuando es 6, se torna un verde amarillento. En 7 es verde. Y en 8, de 8 a 9 es verde azulado. Y de 10 a 14 es un azul fuerte, que es el color, pues el que predomina en esta disolución, o es el color que torna. El siguiente es el azul de timol, que el pH en el azul de timol es rojo cuando el pH es de 1 y 2. En 3 es anaranjado, de 4 a 7 es amarillo, en 8 es azul verdoso y de 9 a 14 es azul. El siguiente fue el indicador de col morada que se realizó previo, que dice que es rojo cuando el pH es 1 o 2, de 3 a 4 es rosado, en 5 y 6 se torna un color violeta, un poco más claro que el morado, en 7 es morado, en 8 y 9 es azul, en 10 y 11 es verde azulado, y de 12 a 14 es amarillo verdoso.
Y bueno, el último indicador que usamos es el papel tornasol, pues que tiene varios colores que se indican acá. Yo voy a mencionar los primeros 9, y porque el resto pues están aquí en la diapositiva. Cuando el pH es 1, es un rojo intenso. En 2 es rojo naranja. En 3 es naranja. En 4 amarillo a naranja. En 5 es amarillo. En 6 amarillo verdoso. En 7 es verde. En azul es verde azulado. Y en 9 es azul verdoso. Bueno, ahora voy a hablar de la metodología utilizada en el laboratorio y bueno, debido a que eran 9 muestras en total de las que se tenían que analizar y 5 indicadores por cada muestra, haciendo un total de 45 mezclas que se tenían que realizar, tomamos la decisión de usar el siguiente sistema. Bueno, se nos dieron un set con bastantes tubos de ensayo, entonces decidimos dividir cada tanda en 2 grupos. Primero estuvo pues el grupo izquierdo de la parte delantera y luego el derecho de la parte trasera. Esto para no confundir qué muestras estábamos usando. Como se ve en la imagen de abajo aparece el orden en el que usamos los indicadores. Primero la fenolftaleína, luego el rojo de metilo, tercero el azul de bromotinol, cuarto el azul de timol y por último el indicador de col morada. Entonces, ¿cómo era que lo hacíamos? Usamos la idea de las pipetas compartidas, entonces íbamos a traer la pipeta, la solución y poníamos una misma solución en 5 tubos y una misma solución en otros 5 tubos. Como se ve ahí en esta imagen, en este caso usamos en los 5 tubos de la izquierda HCl y en los otros 5 tubos de ensayo de la derecha NaCl, ácido clorhídrico y cloruro de sodio respectivamente. Entonces, también decidimos saltarnos la parte de tomar anotaciones, sino que lo hicimos con fotos, todo fue con fotos. Aquí no logré agregar la imagen, pero en un vidrio de reloj pusimos todos los papelitos del papel pH, valga la redundancia, y así también íbamos tomando fotos qué papel era de cada solución. Y así evitar perdernos y no tomarnos tanto tiempo en identificar qué color era el que daba. Bueno, ahora voy a presentar los resultados. Estos están organizados de la siguiente manera. Primero está la imagen de donde pues se ven los colores que dio con cada indicador. Luego hay una tabla donde está, bueno, cada indicador y qué pH dio según el color de la solución. Y después está el valor de pH teórico, el real. Y por último está un análisis de los valores experimentales versus el valor teórico. Bueno, primero tenemos el HCl o ácido clorhídrico. El valor del pH de esta solución es 1 y como se podrá obtener en la tabla, la fenolftaleína se estimó de 1 a 7, rojo de metilo 1, azul de bromotinol 1, azul de timol pues no puse nada ya que en la tabla no me aparecía nada con rosado, entonces pues pudo haber sido un error de mezclas. La col morada dio de 1 a 2 y el papel pH dio 4. Hubo algunas variaciones, pero a pesar de todo se repitió más el valor real de 1, entonces el proceso experimental fue parcialmente correcto, casi totalmente exitoso. Ahora vamos con el NaCl o cloruro de sodio, cuyo valor de pH es 7. La fenolftaleína dio un resultado de 1 a 7 igualmente. Rojo de metilo 5, azul de bromotinol 3, azul de timol 7, col morada 7 y papel pH 2. En este caso, de la misma manera, igualmente hubo variaciones y fueron el azul de timol, la col morada quienes presentaron los resultados exactos. Eh, sí, ahora vamos con el NaOH hidróxido de sodio cuyo valor de pH era 13 y bueno, la fenolftaleína dio 12, rojo de metilo 10, azul de bromotinol 13, azul de timol 11, igual que la colmonada, y el papel H nos dio un valor de 6. Aquí el único correcto se podría decir fue el azul de bromotinol con justamente el valor de 13. El resto pues oscilaron cerca de la respuesta y el papel pH, bueno, sí fue algo bastante alejado. Seguimos con el NH4OH, hidróxido de amonio, cuyo valor de pH era de 11. La fenolftaleína dio 9, rojo de metilo 10,
azul de bromotinol 11, azul de timol 14 y por último la cólmora y el papel H igualmente 11. Aquí sí tuvimos un poquito más de dominancia en la tendencia, ya que 3 de los indicadores dieron el 11, correcto. El 10 pues osciló cerca, el 14 sí estaba un poco alejado, igual que el 9. Ahora vamos con el CH3COOH o ácido acético, cuyo valor de pH era 3. La fenolftaleína, pues seguimos con la incertidumbre de este rango de 1 a 7. El rojo de metilo dio 2, azul de bromotinol 2, azul de timol 4, colmorada 5 y papel pH 4. Pues aquí sí, ninguno logró acertar la respuesta correcta, aunque el azul de timol y el papel pH estuvieron bastante cerca, igual que el rojo de metilo y azul de bromotinol, ninguno dio la respuesta que se suponía que tendría que dar basado en el valor teórico. Ahora vamos con el H2O2, peróxido de hidrógeno, cuyo valor de pH teórico es el 6. Bueno, fenolftaleína seguimos entre 1 a 7, rojo de metilo 1, azul de bromotinol 2, azul de timol 3, colmorada 6 y papel pH 3. Aquí pues solamente el indicador de colmorado nos dio una respuesta correcta, una respuesta acertada sobre el valor de pH. El resto, la verdad es que no hubo ninguno que estuviera oscilando cerca y la incertidumbre de la fenolftaleína con un rango tan amplio. Ya casi terminamos con el NaHCO3 o bicarbonato de sodio, cuyo valor de pH teórico era el 8. La fenolftaleína dio 11, rojo de metilo 10, azul de bromotinol y azul de timol 11 y por último colmorada y papel pH 8. Bueno, aquí solamente estos dos últimos pudieron acertar la respuesta correcta, los otros oscilaron entre unos números parecidos, sin embargo estaban alejados del valor teórico. Bueno, ahora vamos con el limón, cuyo tomamos como componente principal el ácido cítrico para agarrar una medida de pH. El valor de pH teórico es el 2. Bueno, la fenolftaleína igual, incertidumbre, rojo de metilo 2, azul de bromotinol 2, azul de timol 3, colmorada 2 y por último el papel pH 3. Aquí sí tuvimos bastante similitud en los resultados, 3 de ellos sí dieron la respuesta correcta y 2 estuvieron increíblemente cerca, entonces aquí fue un poco más notoria la asertividad de los indicadores. Por último vamos con la leche, cuyo componente principal para medir el pH tomamos la glucosa con un pH de 6.5. La fenolftaleína, igual de 1 a 7. El rojo de metilo nos dio 6, azul de bromotinol 6, azul de timol 7, colmorada 6 y papel pH 3. Bueno, esta variación de decimales del punto 5 nos hace que todos menos papel pH y la fenolftaleína por la incertidumbre nos den el rango de lo que debería haber dado el nivel de pH, lo cual refuerza también el uso de indicadores. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de resultados. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Esta práctica la verdad es que nos llevó mucho a la comprensión de lo que eran los indicadores, las soluciones y cómo estos indicadores actuaban sobre las soluciones. En la mayor parte de estos pudimos ver cierta asertividad. En otros sí vimos mucha discrepancia entre los valores experimentales y los valores teóricos. Y en un caso que fue el primero que vimos un rosado en el azul de timol, dicho rosado no está en la escala de colores para medir el pH. Y bueno, estos tipos de errores se le pueden atribuir primero al uso de cómo usamos los tubos de ensayo, ¿verdad? Porque sí, bueno, se terminaban de usar los tubos de ensayo, se tomaban las fotos, se vaciaban en los desechos, se lavaban. Sí, tal vez no hubo tanto cuidado en ese punto de ser tan meticuloso que todo quedara estéril nuevamente para que no afectara los valores siguientes. También que los indicadores tienen ciertos puntos de viraje, o sea, se mira más, por ejemplo, la fenolftaleína es de 8 para arriba. Si el pH está dentro del 1 al 7, no se va a ver, ya que el color que da es incoloro. Entonces, por eso en la mayor parte no pudimos usar la fenolftaleína como un indicador certero, ya que siempre nos daba o un azul lechoso o no agarraba color o algo por el estilo. También podemos tomar en cuenta definitivamente el error experimental al momento de estar agregando y quitando y lavando y todo.
Pero al fin de cuentas tuvimos muy buenos datos con los cuales poder trabajar. Sí tuvimos muchos datos muy acercados al experimental y en sí esta fue una práctica muy enriquecedora de conocimientos en donde pudimos aplicar cosas no tan complicadas y entender el trasfondo de por qué sucedían, que son estas mediciones de hidrógeno o hidróxido, lo cual es muy interesante. Bueno, para finalizar, vamos con las conclusiones y las reflexiones. Bueno, en conclusión, podemos decir que sí se aprendió efectivamente el buen uso de un indicador natural, el de la col morada, tanto su preparación como su utilización, y así también cómo leerlo. En mi opinión es uno de los mejores indicadores, ya que no solo es natural, sino también es bastante certero. La verdad es que con la Colmora obtuve los resultados más certeros a lo largo de la práctica. También podemos concluir que todas las soluciones tienen diferentes niveles de hidrógeno, diferentes niveles de hidróxido, cuyos potenciales son medidos debido a este pH. Y esto es tan importante porque, por ejemplo, cosas muy ácidas pueden hacer mal, aprendemos cómo contrarrestar ácidos con básicos, o sea, tiene muchas implementaciones en la industria y en la vida cotidiana. Eh, y por último, el uso de material de laboratorio, el uso de metodologías efectivas para llevar a cabo las prácticas de la manera más efectiva, esto de compartir pipetas, de las fotos, de saber, de tener un sistema. También se puede decir que logramos de manera satisfactoria eh, este indicador, bueno, este nivel de asertividad. Y bueno, reflexiones en cómo pudimos haber hecho esta práctica mejor. Definitivamente, el tiempo que tal vez nos tomamos en organizarnos y en organizar las ideas de cómo vamos a hacer para que esto funcione, definitivamente tiene que ser como que mucho más efectivo conforme a los recursos que tenemos. Tal vez si hubiera habido un poco más de tiempo, hubiéramos podido tomar las medidas tan meticulosas de limpiar todos los tubos de ensayo apropiadamente para evitar esas variaciones de pH con ciertos indicadores. Y por último, también podría decir que para mejorar esta práctica, yo lo llevaría de una manera más ordenada y segmentada. Primero, por ejemplo, probar todos los ácidos para evitar variaciones de asicidad y basicidad y luego probar todos los básicos. Pero definitivamente que en el momento a uno no se le ocurre. Entonces, tal vez en un futuro, si yo tuviera la oportunidad de volver a hacer esta práctica, estas serían las medidas que tomaría. Muchas gracias por su atención.